Amigos de todo el país, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas Diálogo Político. Hoy con la presencia de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. El sí, me imagino usted ya apoyándolo desde su cartera de Estado, porque seguramente pues está pensando en que, en caso de ganar este llamado a una nueva constituyente, podría haber reformas en el ámbito laboral. ¿Cuáles serían estas? Bienvenida. Muy buenos días. Indiscutiblemente que hay principios y garantías normativas en materia laboral que se encuentran en la Constitución actual, pero siempre han estado, en razón de que el Ecuador es signatario de convenios internacionales de la OIT. Consecuentemente, los principios y garantías siempre van a estar como parte del desarrollo y del cumplimiento de los convenios internacionales con la OIT y también del desarrollo y cumplimiento de los derechos de los trabajadores, que más allá de ser derechos irrenunciables, son derechos intangibles, y también se encuentran los principios de la prescripción en caso de reclamaciones de derechos laborales. Prescripciones que evidentemente en la Constitución de la República se han encontrado siempre y que se modulan en el Código de Trabajo en relación que hay prescripciones que son prescripciones especiales, pero también hay prescripciones en materia laboral que se mantienen intactas. Hay derechos que son imprescriptibles, como por ejemplo el derecho al reclamo a la jubilación, el derecho al reclamo al pago de derechos que se deben consignar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como son los pagos del equivalente al concepto del fondo de reserva, que desde el año 2015 también se pueden mensualizar. Sin embargo, vamos a mantener, porque más allá de que sean también convenios internacionales, los derechos de los trabajadores son derechos que siempre deben ir en la línea de la progresividad. Ahora, por ejemplo, ministra, el tema del trabajo por horas, que se lo ha visto con tanto miedo en el Ecuador, ¿podría ser una de las reformas que entre en caso de una nueva constituyente? La Constitución de la República tiene algunos conceptos que son errados, pero siempre el Código del Trabajo, que ha tenido un sinnúmero de modificaciones, de reformas a sus títulos, ha tenido reformas también a los artículos, a conceptos, ha ido modulando durante muchos años las diversas maneras de contrataciones. El contrato a tiempo parcial se encuentra en el Código del Trabajo en el artículo 82, pero el Código Civil, que es más antiguo incluso que el Código del Trabajo, tiene diversas formas de contratación que se vienen realizando en el Ecuador, sobre todo aquellas contrataciones que en materia civil se efectúan para contratos que son por especialización, y existen también en mandatos constituyentes varias modalidades de contrataciones laborales. Es decir, la gama de contratación laboral en el Ecuador se encuentra vigente desde hace mucho tiempo atrás. Ministra, ahora también estamos ya a tiempo de fijar un nuevo salario ya para el año, el salario básico unificado para el año 2026. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Ya ha habido un acercamiento entre trabajadores, empleadores, como para ir revisando este tema y fijar un monto? La primera fase la hemos cumplido. Esta primera fase para fijar el nuevo salario básico unificado para el siguiente año consiste en haber solicitado los informes tanto al Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ¿Qué tipo de datos? Tal vez la inflación, el precio de la canasta básica. Datos relacionados a la inflación, datos relacionados al crecimiento económico, datos relacionados a la canasta básica y también datos relacionados al crecimiento de la contratación laboral y también al desempleo. Entonces, una vez que el Ministerio del Trabajo recibió la información el día de ayer, nosotros tenemos que trasladar la información a todos los miembros del Consejo Nacional de Empleos y Salarios, y serán convocados en próximos días para todos recibir la información de manera presencial y hacer las preguntas que siempre se formulan en esta primera fase. Cumplida la primera fase, vamos a la segunda fase, que ya es el diálogo directo, de acuerdo a las fórmulas matemáticas, en qué valores podría
fijarse el nuevo salario básico unificado en base a todos estos informes técnicos que nosotros recibimos. Lamentablemente, ministra, en ese diálogo directo que usted menciona, pocas veces se ha llegado a un acuerdo y ha sido el Ministerio de Trabajo quien finalmente pues ha tomado la decisión. Usted ha hablado que se ha hecho un estudio de aproximadamente $14 que sería el incremento para el próximo año en caso de que no lleguen a un acuerdo específico entre empleados y empleadores. Yo tengo la plena seguridad y el convencimiento que por primera vez vamos a llegar a un acuerdo, en razón de que el Consejo Nacional de Empleo y Salario varió su política. Antes el Consejo Nacional solo se reunía una vez al año para 2 reuniones que establece la normativa del Código del Trabajo y fijar el salario básico. Sin embargo, en la conducción de la política laboral del presidente Daniel Noboa Sin, nosotros hemos mantenido una cercanía permanente. El Consejo se reúne cada 2 meses. Hemos visto cómo se ha ido incrementando el contrato laboral para los jóvenes, cómo ha sido la efectividad de las vigencias tanto de la ley de contrato para jóvenes como la vigencia de la ley de contratación para mujeres en el caso de la ley Violeta. Esto nos ha permitido ir conociendo el desarrollo de los procesos de exportación, ir viendo el crecimiento de los procesos de exportación, el crecimiento del comercio internacional. Es decir, un poco una cercanía que nos puede llevar en esta ocasión a tener primero conciencia de lo que realmente significa un salario básico unificado. Es muy importante. A partir de este salario básico, pues también hay otros rubros que varían, por ejemplo, las pensiones alimenticias, ¿no? El salario básico unificado es un salario que determina lo que usted acaba de decir, el nuevo cambio en la tabla de las pensiones alimenticias, también en las infracciones de tránsito. Las multas. El salario básico unificado también modifica evidentemente la tabla sectorial. Por tanto, yo creo que después de tener todos estos elementos de análisis e ir viendo el crecimiento de la política laboral, tanto con la participación que ha sido muy importante del sector privado, que nos ha generado más puestos de trabajo. Hemos visto también el crecimiento de la política nacional del Ecuador, la importancia que el presidente Daniel Noboa ha dado a la generación de empleo en diferentes áreas, la migración circular, que es una nueva política de empleabilidad en el exterior. Yo creo que finalmente en esta ocasión sí nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, porque también hay que pensar en la empresa privada, también en el sector público, si realmente pues están preparados económicamente como para afrontar un gasto laboral de este tipo. Siempre el salario básico unificado es un elemento multiplicador, porque los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también aumentan en relación al salario básico unificado. Sin duda también mejora el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? También, y debemos entender que el salario básico unificado siempre va a ser una política que se debe implementar, no solo porque lo señala el Código del Trabajo, sino que las normas internacionales determinan que en todos los países suscriptores de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo debemos hacer reajustes en los nuevos salarios para los años venideros. Ahora, ministra, también hay un tema importante que tratar con usted y es este tema de los abusos en las condiciones que hay en los contratos colectivos que usted ya ha detectado, que usted ha denunciado, uno de ellos el caso de los contratos colectivos de CNEL. ¿Qué ha pasado y qué es lo que se encontró? En la política laboral de cumplimiento del convenio 98 que hace mención a la contratación colectiva, el Ministerio del Trabajo emitió un acuerdo ministerial que fijó pisos y techos, porque hay que cumplir con decretos ejecutivos que aún se encuentran vigentes, como el decreto 1701, el 225, pero también hay que cumplir con mandatos constituyentes como el mandato número 2, el número 4 y el número 8, que determina de qué manera en el sector público se deben establecer las negociaciones económicas en los contratos colectivos. Y yo incorporé algo muy importante, que es el cumplimiento también de la Ley de Finanzas Públicas. Toda contratación colectiva en el sector público debe tener el dictamen previo. Y le quiero comentar algo. ¿Sabe cuántos contratos colectivos hemos firmado en el Ecuador, en el sector público, después del acuerdo ministerial? Hasta el día de hoy, 81 contratos colectivos.
y tenemos todavía para firmar 2 contratos colectivos más en el sector de la salud y también en Petroecuador, todos con dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que el orden nos llevó exclusivamente al cumplimiento de las normas legales. Pero el Ministerio de Trabajo tiene la facultad, ministra, de poder corregir estas cláusulas desproporcionadas que se encontraron en algunos contratos colectivos de algunas entidades del sector público. La principal, le diría que consiste en la siguiente, en que debe haber dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo descubrí como ministra de Trabajo que dentro del Ministerio del Trabajo se utilizaba el espacio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para suscribir contratos colectivos sin el dictamen previo. Y es la Corte Constitucional quien le dice al Ministerio de Trabajo no lo pueden seguir haciendo y dejó sin efecto un contrato colectivo que se había pactado por $7 millones en la provincia de El Oro. Esta pauta que nos dio la Corte Constitucional fue la base fundamental para decirle a todo el movimiento obrero que teníamos que cumplir con la Ley de Finanzas Públicas y que también no podían seguir sucediendo hechos como el que había detectado la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Ahora, ministra, vamos por otro tema muy importante, el 13º sueldo, o también llamado bono navideño. El sector público estaría, por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, por recibir ya este valor. ¿Cómo van? Ya se ha recibido. El día de ayer le diría que en un 80% las instituciones que dependen del Ejecutivo recibieron ya la 13ª remuneración o bono navideño, como lo establece el Código del Trabajo. El día de hoy se va a continuar con las acreditaciones tanto de las mensualizaciones como del pago único de aquellos que reciben de manera acumulada. Pero el sector privado también... ¿Qué pasó? ¿Aceptó la invitación del presidente de la República? Aceptó la invitación, tenemos un total de más de 130 empresas del sector privado, de grandes consorcios empresariales que aceptaron la invitación formulada por el presidente Daniel Noboa y comenzaron también ya a hacer las acreditaciones. El día de hoy continuará. Perdón, ministro, una invitación del presidente de la República que no todos entendieron cuál es el fin de adelantar este valor que normalmente se lo recibía en diciembre. Bueno, es muy fácil las ligerezas con las que se opina en el Ecuador. Yo siempre digo, cuando en el Ecuador tenemos un tema puntual, todos se hacen científicos del tema puntual. Y en materia laboral sucede lo mismo. El presidente dijo, invito a que se pague anticipadamente la 13ª remuneración y dijeron los especialistas, no se puede pagar anticipadamente. Y yo como ministra de Trabajo les dije, deben estudiar el Código del Trabajo. Miren que las reformas ya están en el artículo 111 y 113 y además de otros artículos en los que a partir del año 2015 se aceptó la mensualización, no solo de la 13ª remuneración, de la 14ª, de las vacaciones y de los fondos de reserva. Consecuentemente, no existió nunca una violación a norma laboral por parte del presidente de la República con esta invitación, porque los mensualizados ya existen. Ministra, ya para finalizar, usted tiene una buena noticia que alegra al Ministerio de Trabajo, pues después de un año han logrado que se mejore, se incrementen los salarios en las juntas parroquiales. ¿Cuál fue precisamente ese impedimento, esos obstáculos que usted encontró y que no lograba que se llegue a la cristalización de este incremento? Que no les abrían las puertas, que el Ministerio de Trabajo no tenía oídos para escuchar a todos quienes trabajan en más de 800 juntas parroquiales en el Ecuador. Durante 10 años el Ministerio de Trabajo no los escuchó, pero tampoco los escuchó el gobierno nacional de aquella época. Hoy el presidente Daniel Noboa, bajo la política de la justicia social, ha escuchado a todos los trabajadores de las juntas parroquiales y se ha hecho ya el incremento salarial para secretarios, secretarios tesoreros y para los presidentes. El día de hoy se firmará el acuerdo ministerial con este importante reconocimiento. Ha sido un trabajo sostenido con mesas técnicas durante 8 meses y finalmente podemos concretar estos incrementos que no solo son justos, se reconoce aquí el derecho
a los incrementos salariales en relación a las actividades laborales que ellos desarrollan en las juntas parroquiales como servidores públicos. Ministra, queremos agradecerle por su valiosa presencia e información que nos ha brindado esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevistas de TVC. Muchísimas gracias. Que tenga usted muy buenos días. Hemos conversado con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aquí en Diálogo Político. Continuamos con más.